Hey, ¿ya le diste triangulito play? Bienvenido a Chrono Hiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. Yo, Chrono Hiki, y el hype del día de hoy es la película más reciente de DC Comics, de Warner Brothers, en la pantalla grande, de Flash. Esta película dirigida por Andy Muschietti y que tiene el regreso de Michael Keaton como Batman. Sin duda alguna hay muchas cosas que hablar sobre esta película, si me gustó, si no me gustó, sobre el futuro de DC con James Gunn a cargo de este universo cinematográfico. Es un video sin guión, entonces vamos a hablar muchísimas cosas y vamos a darle. Ok, el día de ayer por la tarde noche por fin pude ver The Flash. Es una película que desde un principio yo tenía sentimientos encontrados desde antes de verla. Cuando la vi y después de verla creo que aún se enfatizó todavía más estos sentimientos. Porque si ustedes son suscriptores o regularmente ven mis videos, saben que desde hace mucho tiempo he dedicado videos a Zack Snyder dentro del DCU, del universo cinematográfico de DC Comics. Videos sobre las injusticias que se hicieron con él cuando estaba a cargo de este universo cinematográfico de DC Comics en la pantalla grande. En fin, para no hacerles largo todo esto, en la tarjeta como en la pantalla final les voy a dejar esos videos explicando el paso de Snyder por DC Comics. Entonces hay cambios de directivos en Warner Brothers, actualmente hay nuevo presidente. Flash viene a ser parte de los antiguos directivos de Warner, de Hamada, Toby Emmerich y todos esos tipos que vinieron a sacar a Zack Snyder, pero que aún así salió el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Bueno, eso lo explico en otro video, pero The Flash es una película muy particular porque es la primera película de este superhéroe de Flash, pero que viene en medio de todo este relajo que se hizo en Warner. Entonces Flash es de las últimas películas que tienen que ver con el Snyderverse, porque ahora el DCU Universe, el universo cinematográfico de DC Comics, correrá a cargo de James Gunn. Entonces no sabemos cuál es el futuro de esta película. Supuestamente ya se confirmó una secuela, se dice que va a ser un Elseworlds, es decir, una película aparte del universo principal de DC Comics en la pantalla grande, que será del que estará a cargo James Gunn. Se dice que también no habrá secuela, entonces bueno, eso vamos a dejarlo al final, pero quería aclarar esto de que yo tenía estos sentimientos encontrados, y a lo mejor van a tener que ver mucho con mi reseña, con lo que voy a opinar de esta película, porque me gustó, voy a decirlo, me gustó la película, me parece muy entretenida, pero es un sabor muy agridulce el saber que probablemente sea la última vez antes de Aquaman que veamos a estos personajes, a este casting realizado por Zack Snyder. Y bueno, vamos a platicar de la película. La trama creo que se resume muy bien en los trailers. Esta película es una adaptación del cómic de The Flashpoint, que también hay una película animada de Flashpoint. Básicamente Barry Allen, la identidad secreta de Flash, pues falleció su mamá, fue asesinada cuando él era pequeño. Entonces él, a través de la Speed Force, ve que puede viajar en el tiempo, ve que puede impedir que asesinen a su mamá, pero al tratar de hacer esto simplemente cambia completamente la línea de tiempo de su universo, creando grandes cambios. En el cómic hay una batalla entre los atlanteanos, el mundo acuático de donde es Aquaman, contra el mundo de Wonder Woman, las Amazonas. Hay una guerra
En fin, Batman no es Batman, sino que Bruce Wayne es asesinado y Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne, es quien toma el manto de Batman, siendo un Batman más violento. Entonces es un cómic muy interesante de Geoff Johns, que es curioso porque Geoff Johns, a pesar de hacer grandes cómics, estuvo en el momento en el que Zack Snyder estaba a cargo de este universo cinematográfico, y Geoff Johns tuvo que ver con los que le pusieron el pie a Zack Snyder, porque él quería convertir en una versión de Marvel Studios a DC, pero bueno, ya no quiero meterme en esa historia. Entonces, este cómic de Flashpoint más o menos va así. Esta primer película de Flash, para muchos les hacía bastante ruido que, siendo la primera película del corredor, tuviera como trama principal la de Flashpoint, cuando para muchos lo coherente sería una historia de origen, que sí es una historia de origen esta película, pero que no tuviera un evento tan avanzado en los cómics, sobre todo un evento que sirvió en los cómics para reiniciar a todos los personajes y crear los nuevos 52. Pues aquí se hizo con la intención de reiniciar el universo cinematográfico. Desde el momento que Walter Hamada estaba a cargo de Warner, querían reiniciar el universo cinematográfico de DC Comics, borrando por completo el Snyderverse, y se decía que la nueva Liga de la Justicia iba a ser justamente Super Chica, el Batman de Michael Keaton se cambiaría a completamente el Batman de Ben Affleck por el de Michael Keaton. Entonces iba a ser una versión muy extraña, digamos que en esa línea principal cuando estaba Walter Hamada, pero ahora que está James Gunn a cargo, pues se aprovecha esta película de Flash, que a pesar de que se crea en la etapa de Walter Hamada como presidente de Warner Pictures, se utiliza también para borrar el Snyderverse y crear el universo de James Gunn, que va a iniciar con Superman Legacy, una película que está apenas en preproducción. Entonces, por eso es un punto de inflexión importante esta película de Flash. Es un punto de inflexión triste para quienes somos fans del Snyderverse. A pesar de esto, bueno, porque se le acusa mucho a los fans de Zack Snyder de tóxicos, yo quiero aclarar que para mí la verdad es que voy a extrañar mucho el universo cinematográfico de Zack Snyder, a pesar de lo poco que le dejaban hacer y que aún le faltaba por concluir 2 secuelas de la Liga de la Justicia. A mí me hubiera gustado haber visto eso. Sin embargo, yo no estoy cerrado pues al nuevo universo, al universo de James Gunn, y en mi reseña de Guardianes de la Galaxia aclaraba por qué pensaba yo que sí puede hacer cosas buenas, distintas James Gunn. Les recomiendo que vean esa reseña para que vean ese punto de vista y ya enfocarnos más en la película de Flash. Que la película me gustó, me pareció bastante entretenida. La película es Barry Allen viajando a través de la Speed Force para impedir que asesinen a su mamá. Pero al momento de hacer esto, él cae en un universo alterno donde su mamá sí vive, pero el Barry Allen es un Barry Allen más joven. Es un Barry Allen de 18 años que aún no ha obtenido sus poderes como Flash. Entonces Barry Allen adulto con este Barry Allen joven, pues le dice que necesita que consiga sus poderes, el Barry Allen joven que no los tiene, porque si no probablemente no se podría pasar todo, no podría existir a lo mejor el Barry adulto, no podría haber viajado en el tiempo ni haber cambiado las cosas. Y bueno, para esto van al lugar donde obtiene sus poderes Barry Allen, y pues empieza a coincidir fechas y Barry Allen adulto se da cuenta de que Zod, el enemigo de Superman, va a llegar a la Tierra
y en este universo no hay un Superman, así que tiene que buscar a Batman para buscar a ese Superman y pues que pelee con Zod y que impida que se apodere del planeta Tierra. Y es ahí donde entra Michael Keaton. La verdad es que está muy muy interesante. Déjenlo, lo enfoco aquí al Michael Keaton. Acá lo tengo con su capucha. Saben que me encanta este Batman. De hecho, a mí en lo personal me encantan todas las adaptaciones fílmicas de Batman. Obviamente unas más que otras, pero Batman de Michael Keaton simplemente fue el Batman que me tocó de niño en el cine verlo. También Batman Forever. Ya estaba un poquito más grande, ya de adolescente me tocó ver Batman y Robin. Pero sin embargo, esta parte en la que van y buscan a Batman y nos encontramos con el Batman de Michael Keaton, el Batman de 1989, de 1992. La verdad es que esa parte simplemente me encantó. Creo que Andy Muschietti hizo un gran trabajo al respetar la esencia de ese Batman. Porque la película de Flash, hay que decirlo, es una comedia. A mí es algo que no me encanta, a pesar de que la película me parece entretenida. Pero hay que decir las cosas como son. Flash es una comedia. Más allá de una película de superhéroes, creo que su género principal es la comedia. Y extrañamente funciona este Batman dentro de esta comedia, porque viene a ser el personaje que le da el tono serio a la película y que se siente como el Batman del 89, del 92. Hay coherencia y eso me encantó. Y de una vez me voy adelantando con lo que no me gustó, y justamente es lo que no me gusta, es que esta película sea una comedia, porque para mí lo cool, lo chido de este Flash de Ezra Miller que vimos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder es que era un personaje cómico que hacía comentarios cómicos en un entorno completamente serio, y para mí ese era el encanto de Ezra Miller en este universo cinematográfico. Y que la película tenga el tono completamente cómico y no solo el personaje, a mí no me funciona del todo bien. Creo que tener chistes de situación, comedia de situación todo el momento, para mí es un poco cansado, porque a mí me gustaría ver un poco más a estos personajes en tonos más serios, y que sirva justamente Barry Allen como el alivio cómico de la película, pero no que el tono de la película sea la comedia. Y bueno, yo creo que a partir de aquí ya no platicamos más la película para que ustedes la vean. La trama, lo que se ve en los trailers, es que van a rescatar van a buscar a Superman, que está en una base militar rusa, y descubren que no existe Superman en este universo, sino Supergirl, la prima de Kal-El. Y ya eso es lo que se ve en los trailers, ya les voy a platicar más. Hacen este equipo, ¿cómo vamos a decirlo? Este equipo desequilibrado, este equipo disfuncional, esta especie de Liga de la Justicia que funciona bien. La verdad es que funciona bien. Supergirl como Batman están fantásticos. El Flash joven de 18 años prácticamente es un bufón, es un personaje muy exagerado. Las situaciones con este personaje creo que son las que más me desencantan. Su entorno, por ejemplo, sus compañeros de cuarto, ahí sí me parece por momentos la película muy absurda. Que de Andy Muschietti me recuerda mucho a It capítulo 2, que exactamente era lo que no me gustaba, porque después de leer yo el libro de Stephen King, It, el capítulo 2 también se torna como una comedia, chiste tras chiste, quitándole lo serio a personajes que tú los quieres ver serios, situaciones que tú quieres ver serias, como en It capítulo 2 es una obra de terror. Quieres que sea, al menos yo quiero que funcione como una obra de terror, entonces tantos chistes para mí lo arruina, y vuelvo a tener esa sensación en esta película de Flash.
esas situaciones exageradas, personajes caricaturescos, que en este caso son el Barry Allen de 18 años y sus compañeros de cuarto. Eso para mí no me funciona, me parece muy exagerado. Y bueno, hay una parte que es cómica del Batman de Michael Keaton, una de las pocas partes cómicas que para mí fue muy graciosa, pero porque es natural y no tiene que ser una caricatura. Michael Keaton, cuando trata de asustar a un empleado de esta base militar rusa, lo trata como de amagar. Pero es él siendo Batman, no tiene que ser chistoso. Y para mí fue simplemente una parte muy cómica, que pareciera involuntariamente cómica. Me hubiera gustado más que se hubiera ido por ese camino la comedia de Flash. Bueno, en fin, en su mayoría me gustó mucho la película. Me gustó la participación de Ben Affleck. ¿Qué les parece si ahorita estoy platicando yo sin spoilers, pero al ratito, al final, hacemos una parte con spoilers? Porque sí hay cosas que quiero platicar y que no quiero que se queden ahí. Sin spoilers, voy a platicarles que me gustó mucho la participación de Ben Affleck. Me encantó la participación de Michael Keaton. Creo que los regresos, los revivals, el volver a utilizar personajes deben de ser así, respetando su esencia, su tono, y es funcional su participación en esta película. Creo obviamente está ahí por la nostalgia y porque los chavorrucos queríamos verlo, pero funciona la participación del personaje y es completamente brutal. Entonces la película me gustó, me resulta muy entretenida. Yo le quitaría comedia, que esa comedia forzada, para poder disfrutar chistes que pueden ser más orgánicos en la película, y que incluso el que no haya tanta comedia todo el tiempo puede potenciar esos chistes, hacerlos más orgánicos y que se disfruten más. Y me van a acusar de fan de Zack Snyder, pero creo que eso era lo que me gustaba. Porque en las películas de Zack Snyder sí había chistes, eran pocos y funcionaban bien, rompían la tensión, y justamente Ezra Miller era el alivio cómico de estas películas de Zack Snyder, al menos de la Liga de la Justicia. Entonces me parece una trama muy interesante. Hace poco James Gunn hablaba acerca de lo que la gente dice de que hay una fatiga del cine de superhéroes, y él decía que no es una fatiga en sí por el cine de superhéroes, sino que es una fatiga por ver las mismas historias una y otra vez, y que no hay como historias diferentes que busquen poner a esos personajes en situaciones atípicas, un poco más complejas dentro de lo que se puede dentro del género de superhéroes. Y yo creo que ahí The Flash da en el clavo, porque fue un gran riesgo tomar el arco argumental de Flashpoint en la primera película de Flash, pero justamente es para darnos una historia diferente en el mundo de superhéroes, una película que va más allá de simplemente hay un villano y hay que enfrentarlo, o el camino del héroe que lo hemos visto tantas veces. Y aquí es una situación en la que el personaje, el superhéroe, se mete por sí mismo en ella, es decir, él mismo genera este problema de los multiversos, esta ruptura de la línea temporal de su mundo. Justamente él es el problema, y sin hacer spoilers, digamos que él viene a complementar esa parte de villano que sería lo convencional. Y por esa parte me encantó. Me encanta que se le busque una forma diferente a la trama, al arco narrativo, hacer algo diferente. Y por esa parte creo que cumple muy bien, y por esa parte creo que vale la pena ver la película.
Y bueno, las cosas que no me gustaron, pues es que no todo puede ser perfecto. Y créanme que hay cosas que no son perfectas en esta película, como el CGI, que se ha criticado bastante, es decir, los efectos por computadora. Hay unas partes que son malísimos. Hace poco salió a declarar Andy Muschietti, y más que declarar, yo digo que poner como pretexto que esto tiene que ver con la visión que tiene Flash dentro de la Speed Force, o en esta situación multiversal, que por eso se ven así el CGI, que es la forma en la que él presenta ese traslado, ¿no? de multiversos. Yo lo siento más como un pretexto. Y es que también hay que comprender, quienes son geeks o están más dentro de las noticias de este tipo de películas, saben que la película se gesta dentro de dentro del el reinado de Walter Hamada en Warner Pictures. Entonces es una película que nace en ese momento donde Walter Hamada es el presidente de Warner Pictures, pero al momento de que hay cambios, de que lo despiden, se hacen muchas regrabaciones. Se sabe que hubo muchos cambios en la película. De hecho, había grandes cambios. Yo por ahí sabía filtraciones que tenían completamente otros finales, que tenían otras cosas. Entonces, no justificar, pero se puede entender que tras varios cambios que sufrió la película, varios cambios de escenas que se volvieron a grabar, fueron muchos cambios. Entonces a lo mejor puede ser por eso que hay efectos especiales que están muy muy mal, porque es invertirle más dinero a un producto. Y es que a fin de cuentas la industria cinematográfica, con industria me refiero al cine del entretenimiento, al cine blockbuster. Lamentablemente así es como funcionan las cosas, y esta es una de las consecuencias. Quiero pensar que es por esto, que es por esos cambios, porque ya no se le quiso invertir más dinero a una película que ya se le invirtió demasiado, porque todavía está el dinero de la promoción. Pero bueno, en sí las cosas que no me gustaron fue tanta comedia, los personajes caricaturescos y el CGI. De ahí en más, me parece una película muy entretenida. No sería mi película favorita del DCU, o las películas que se gestaron entre ese periodo de las películas de Zack Snyder y el ingreso de Hamada como presidente de Warner Pictures. De hecho, mi película favorita de esa etapa es La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero sin embargo, Flash viene a ser un gran aporte a este universo cinematográfico, que está por concluir con Aquaman antes de que se reinicie o se haga este nuevo con James Gunn. Y bueno, ahora sí quiero platicar un poco con spoilers, por si ustedes no han visto la película. Por favor, detengan aquí y ya después, cuando la vean, si quieren, regresan. Atención, porque aquí ya vamos a platicar con spoilers. Ya se fueron, ¿verdad? Ok. Una de las cosas que me entusiasmaba mucho antes de ver la película, por lo que la quería ver, era que se hablaba de cameos que tenían que ver con antiguas producciones de Warner Brothers, con antiguas producciones de películas de superhéroes de DC Comics. Y pues sí hay, ustedes que ya vieron la película, hay estos momentos en los que se chocan los mundos, los multiversos. Vemos a Christopher Reeve se me fue la actriz que hace de Supergirl. Yo creo que son homenajes muy bonitos, que, si bien no aportan mucho a la trama, la verdad es que vienen a formar parte de este hype por ver estas películas. Es como ese extra que te regalan a ti por ser fan de todo esto. Entonces estuvo muy padre el cameo de Christopher Reeve con Supergirl, el Superman de los años 40, Batman de los años 60, a pesar de que se ve muy poco.
Pero sin duda alguna el cameo que para mí se lo llevó todo fue Nicolas Cage como Superman. Y si hay por ahí algún despistado que no entendió esta referencia, es que a finales de los años 90 se iba a realizar una película de Superman con Nicolas Cage dirigida por Tim Burton y que un primer guión fue escrito por Kevin Smith. De hecho, en YouTube encuentras una conferencia que es hilarante de Kevin Smith platicando cuando trabajó haciendo este guión de Superman llamado Superman Lives. Te lo recomiendo mucho. Entonces también vas a entenderla así, la referencia de la araña gigante, que también es muy hilarante. Y bueno, la verdad es que ese cameo para mí fue lo más genial. Yo esperaba más cameos, esperaba un cameo tal vez de Val Kilmer, me hubiera gustado mucho, sobre todo porque es un Batman que me gusta mucho. Y ahora sí, en esta parte de los spoilers, disfruté yo mucho de los cameos. Yo esperaba más, hubiera disfrutado más, pero estuvieron bien los que hubo. La parte final, que obviamente Flash volvió a cambiar su línea temporal y en vez del Bruce Wayne de Ben Affleck vemos al Bruce Wayne de George Clooney, algo que muchos no se esperaban. Yo ya había visto la filtración. ¿Y cuál es la connotación de todo esto? Pueden ser varias. Para mí la más lógica es una alternativa en la que se puede plantear que Ezra Miller, el Flash de Ezra Miller, el Barry Allen, se quedó atrapado en esa línea temporal y esa lo va a alejar de la línea de James Gunn, que va a empezar con Superman Legacy. Y quién sabe, porque dicen que ya hay que ya se acordó una secuela y que va a regresar incluso Michael Keaton como Supergirl. Y pues pudiera funcionar como un Elseworlds, es decir, una película aparte de la línea principal. Entonces yo pienso que en parte porque Batman y Robin es una de las peores películas de Batman, de culto, pero a fin de cuentas de las peores. Yo pienso que fue una forma de chascarrillo el meter a George Clooney, y también una alternativa de mantener a Ezra Miller, porque también hay que recordar las polémicas de Ezra Miller, que debido a sus problemas de salud mental no ha tomado las mejores decisiones y se ha metido en muchas polémicas. Es una alternativa, me imagino yo, para en dado caso de si quieren continuar o no con Ezra Miller, pues tenerlo ahí a un lado. A mi parecer es eso lo que yo entendí. La escena post créditos para mí no aporta absolutamente nada. Probablemente es un anuncio de la nueva película de Aquaman, que dicen que va a ser un desastre, y vuelve a aparecer Aquaman como un personaje muy caricaturizado, que justamente con la primera película de Aquaman se alejaba de esa caricaturización que había del personaje, y parece que para allá va la última película de Aquaman con Jason Momoa, porque ya es un hecho que va a ser Lobo en el nuevo universo cinematográfico de DC Comics. Entonces me deja un sabor agridulce esta película. Me gustó, me parece muy entretenida, me gustaron los cameos, pero es un saber que ya se le da fin al Snyderverse. Ya probablemente con Aquaman ya hasta ahí va a quedar el Snyderverse. A mí me hubiera gustado mucho que cerraran el arco argumental de Darkseid, saber qué pasaba con esa historia. Se dice que en la The Flash original, cuando aún se contemplaban porque de hecho se dice que Zack Snyder planeó esta película de The Flash en un inicio. No sé hasta qué punto haya llegado él, pero terminaba con Flash. Bueno, esta película de Flash terminaba originalmente llegando a su línea temporal, donde encontraba a un Superman desatado, a un Superman enojado, y eso daba paso a la pesadilla que vimos en Batman v Superman, a la pesadilla que vimos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y se cambió para... Ese fue uno de los... Bueno, ese era el final original, supuestamente, de los rumores que yo sé. Y después se cambió. Y
Batman de Michael Keaton como Supergirl se quedaban en la línea de este Flash para formar esa extraña Liga de la Justicia, y esto era cuando estaba Hamada a cargo de Warner Pictures. Y ahora esto de George Clooney es un nuevo cambio que se ha hecho para dar paso a la nueva era de James Gunn. Entonces no sé qué es lo que vaya a venir. De cualquier forma, sean fans de Snyder o no, yo les recomiendo la película, yo la disfruté y pues nada, me gustaría mucho saber su opinión de esta película, si ya la vieron. Y pues saben que leo todos sus comentarios y seguimos con el diálogo. Ya me cansé de hablar tanto. Saben que pocas veces reseño películas que están en el cine. Pero esta era una película que tenía muchas ganas de ver, y era una película de la que tenía ganas de hablar en el canal y no quería que quedara ahí. Entonces nada, era todo lo que tenía que decir. Nos vemos la próxima. Suscríbanse y todo eso. Bye.